Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter con algo que nos preocupa, que tiene que ver justamente cuando las medidas de fuerza, las marchas, el derecho a la huelga, no siempre se permite desde los estamentos gubernamentales. Vamos a compartir con ustedes imágenes de lo acontecido en Jujuy antes de ayer, en donde un grupo de unos 200 trabajadores de la construcción fueron brutalmente reprimidos en la Ruta 34, en la localidad de Ledesma, cuando protestaban contra la pérdida de sus puestos de trabajo tras la paralización de las obras públicas. La manifestación y el corte de ruta derivaron en esta represión que dejó varios obreros heridos. Y estas son las imágenes de la represión que se viralizaron en redes y medios. Cuando la policía intentaba obligar a los manifestantes a correrse hacia la banquina de la ruta. Denuncian los manifestantes que fueron agredidos por las fuerzas policiales, aun cuando ya se estaban encaminando hacia la vera de la vía. Allí vemos imágenes de los impactos de las balas de goma sobre los cuerpos de los manifestantes. Muy bien. Bueno, está con nosotros el diputado Alejandro Vilca, él es del FITU, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Muchas gracias por estar hoy acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, gracias a vos. ¿En este momento hay alguna persona que todavía permanezca con atención médica tras la represión? No, solamente heridos. La verdad que es triste, ¿no?, estas imágenes porque reflejan, ¿no?, lo que es el ajuste del gobierno nacional a las provincias, ¿no? Vos fíjate que los trabajadores que se movilizaban eran trabajadores que cumplían mantenimientos en las escuelas, estaban construyendo viviendas, estaban construyendo un hospital ahí en esa localidad de Ledesma. Muchas de las obras se paralizaron, quedaron sin trabajo, ante un compromiso del gobernador de que esto se iba a reactivar, porque bueno, vienen negociando con el gobierno nacional, no se reactivó. Entonces, bueno, decidieron marchar para exigir que se vuelvan a activar estas obras. La respuesta es esta, ¿no? Muchas veces la represión que por ahí nos tiene acostumbrados, ¿no?, ya el gobierno nacional en las represiones que vimos acá fuera del Congreso y ahora en el interior, ¿no? Algo que, vuelvo a repetirte, se viene recrudeciendo porque, bueno, en el último presupuesto ya Milei dijo que las provincias se van a tener que adecuar a un recorte de 60.000 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que hay provincias que dependen mucho de la coparticipación y el nivel de pobreza ha aumentado muchísimo y de desocupación, y creo que esto muestra, ¿no?, de que hay una necesidad urgente de que se mejoren las condiciones, ¿no? Alejandro, vayamos de lo general a lo particular, más allá del caso este puntual, que es triste claramente. Cuando hay represión, realmente hablamos de una situación triste. Pero, ¿cómo se está viviendo en Jujuy? Porque siempre tenemos la mirada central, digamos, muy central hacia Buenos Aires y el AMBA, y a veces no sabemos cómo se vive el día a día en Jujuy, por ejemplo, en este caso en el norte. Es grave, ¿no? La otra vez estamos viendo estadísticas del aumento de la pobreza. Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza, pero en el norte golpea mucho más, ¿no? Chaco, Formosa, el 65% de pobreza. En Jujuy tiene dos cuestiones, ¿no?, importantes, porque es una provincia donde hay muchos trabajadores que no llegan a superar la línea de la pobreza. Un docente que recién comienza, 500.000 pesos, muy por debajo de la línea de la pobreza, ni que hablar los jubilados, pero vos tenés una provincia que tiene litio, minería, y esto se repite, ¿no? Lo mismo que Catamarca, Salta. Lo que pasa que es como que son provincias ricas, pero con trabajadores pobres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos gobernadores son los que se juntan con Javier Milei y garantizan llevar adelante este ajuste, ¿no? Quizá por la promesa de esto de la ley bases, acompañan votaciones, y en esto no escapan ni los gobernadores como el de Jujuy, que es radical, sino gobernadores, incluso el PJ, Jaldo de Tucumán, Jalil de Catamarca, Sáenz, ¿no? El problema es que el ajuste que llevan adelante es en base a que los trabajadores y los sectores populares pierdan poder adquisitivo. Primero a través de los salarios, pero después sobre presupuesto de obra pública, salud, educación. Entonces, bueno, vienen situaciones angustiantes como esta, que ya la vimos, ¿no?, en Misiones, el reclamo de los docentes, y yo creo que con este plan de ajuste, ¿no?, que ya anunció Javier Milei, que va a comprometer, ¿no?, a muchos de estos gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo,
se va a recrudecer y seguramente los reclamos sociales. Ahora, Vilca, lo que está pasando con la obra pública, no solamente en Jujuy, sino en toda la República Argentina, es un esquema realmente dramático, no solamente por la cantidad de desempleo que genera, por la cantidad de obras de primerísima necesidad, como cloacas, por citar solo una, que están haciendo falta, sino también por el orgullo con el que el Poder Ejecutivo esgrime esta determinación de paralizar las obras. No, y es muy importante lo que vos marcás, obra pública, cloaca, agua o vivienda, ¿no? Muchos de esos trabajadores construyen viviendas populares para los trabajadores u hospitales que son tan necesarios. No, pero aparte, perdón, Alejandro, hay cosas que el privado no le interesa como negocio. Una cloaca, si no la hace el Estado, ¿qué privado lo va a hacer? Efectivamente, una ruta. Un puente. Exactamente, es lo que vos decís. Y muchas de esas localidades, en el norte de Salta, en el norte de Jujuy, las vías o las rutas, si no hay mantenimiento, ¿cómo se comunican? ¿Entendés? Entonces, yo creo que es una política que por lo menos lleva Javier Milei, que creo que es muy similar a lo que veíamos en los 90, ¿no? En la época de Menem, donde habían provincias que eran inviables, decían así. Bueno, yo creo que es un panorama que se viene viviendo y esto a la vez tiene su correlato, ¿no? Datos muy duros de la pobreza, niños bajo la línea de la pobreza, más de un 70% se registra en el norte argentino, la pobreza que te decía. No, un docente, 500.000 pesos por debajo de la línea de indigencia. Es decir, el docente que le enseña a tu hijo es alguien que está preocupado a ver cómo llega a mitad de mes. Ya no te digo ni siquiera a fin de mes. Es decir, ¿cómo puede educar tranquilo a alguien que no sabe qué va a comer mañana? Sumale a esto los tarifazos, ¿no? Hoy se vienen registrando muchos tarifazos en el norte, incluso los quites. A ver, esto del ajuste, de la coparticipación, de los gastos de las provincias, porque no es solamente el FONIT que va a los docentes, es el fondo compensador para el transporte, reducción para el presupuesto de salud y educación. Supongo que hace poco se han registrado paros muy importantes en Tucumán. Se despidieron más de 300 choferes porque los empresarios dicen, mira, yo te aumento el boleto o si no, no le pago a los choferes o empiezo a despedir. Ahora, Entonces Alejandro, obliga a una extorsión, ¿no? En Permanente. cuanto a la represión policial, ¿sentís que hay un recrudecimiento? Bueno, en las protestas acá en la ciudad de Buenos Aires lo vemos permanentemente que con el protocolo antipiquetes en el centro neurálgico de las protestas la cosa se pone muy horrible. Lo vimos, por citar un ejemplo muy cercano, en la manifestación de las adultas y los adultos mayores en el veto presidencial a la mejora así de su calidad de vida. ¿Allá sentís también que hay una intensificación de la violencia para los manifestantes? Mira, vos sabés que Jujuy además vivió una de las primeras provincias que intentó modificar su constitución. Hubo una reforma constitucional que marcó, ¿no?, un proceso agudo de conflicto social en el cual el punto central era prohibir el derecho a la protesta. Nosotros ya anunciamos de que esto podía ser tomado por el gobierno nacional para ir contra un derecho elemental, ¿no? Bueno, esto va en camino o a la par de los protocolos de Patricia Bullrich, antipiquetes, porque bueno, uno imagina, ¿no?, un duro ajuste como este, de la única forma que pasa es a través de la represión, ¿no? Y como te digo, es brutal ver que a nuestros adultos mayores, a los jubilados le peguen, le echen gases, a una niña de 10 años, es terrible. Me tocó estar dentro del Congreso cuando se votamos a favor, en contra del veto, salimos a apoyar a los jubilados, me tocó sacar jubilados que le estaban pegando a la gendarmería porque era brutal. Recibimos varios diputados gases, es una vergüenza, ¿no? Pero creo que eso envalentona mucho de estos gobernadores de la Fuerza de Seguridad de responder de la única manera, ¿no? Porque la gente espera que se reactive la obra pública, haya trabajo, un ingreso digno, pero lo único lo que recibe es bala de goma, gases, y la verdad que es repudiable. Por eso estamos convencidos de que la única manera es que la clase trabajadora, el conjunto del pueblo trabajador, salga a las calles y enfrente al plan de ajuste, y para eso necesitamos un plan de lucha, un paro general de la CGT y la CTA, porque motivos sobran, ¿no? Los trabajadores y los de abajo venimos perdiendo permanentemente. ¿Por qué crees que hasta ahora no se dio? Mira, un paro nacional. Yo creo que es lo que te decía, ¿no? Así como hay diputados, ¿no?, que ustedes lo marcaban, así como de la UCR, que se dan vuelta, hubieron gobernadores, tocó ver hasta senadores de Unión por la Patria o diputados que votaban en contra la ley base y después en particular le votaban todos. Bueno, también yo creo que muchos de esos sindicalistas parece que tratan de generalizar la desmoralización, de que no se puede. Entonces, como no se puede, quieren negociar y la verdad que le hacen el juego, ¿no? Muchas veces al gobierno que avanza y nos tiene acostumbrado a cada vez que avanza a que Pero es que es perdamos una derecho. negociación que por el momento no negocia nada. No, porque venimos perdiendo derechos.
Reforma laboral dentro de la ley bases, ahora la esencialidad, los docentes. ¿Ahora qué viene? O sea, viene por esto, ¿no? Atacar ahora a los aeronáuticos. ¿Tenés algún despidos. número del desempleo allá en cuanto a los trabajadores del sector de la construcción que tras la decisión de la obra pública quedaron varados? Mira, no tenemos datos precisos porque muchos de esos trabajadores después van a changuear, como se dice. O sea, Entran van a la informalidad. a la informalidad. Entonces, muchas veces los datos que se toman en el norte para que no parezca tan duro, toman algunos datos de la informalidad, por lo menos el tema de la desocupación. Mucha gente va a las ferias a vender ropa usada, va al intercambio, vuelve el tema del canje. Entonces, es una situación muy terrible. Pero aquellos que miden los indicadores del desempleo, por ejemplo, si vos hiciste una changa la semana pasada, no te consideran desempleado. Claro. Solo porque hiciste una changa la semana pasada. Entonces, en los que cualquier ciudadano con sentido común entendería como una persona desempleada. Pero para la estadística eso no cuenta. Exactamente. No, y además, te digo, ¿no? Hay que agregar de que muchos trabajadores que tienen un trabajo estable en blanco, por el aplastamiento del nivel salarial, tienen que hacer otras changas, ¿no? Porque ya no llega a fin de mes, y eso es lo grave, ¿no? Maestras, profesores. Aún si estuvieran trabajando en obra pública, muy posiblemente tendrían que seguir, no sé, cortando el pasto, Alejandro, te digo por decir algo, cortando el pasto de quien pueda tener una quinta. Y pasa eso mientras por ahí estos gobernadores van a negociar y solamente para mantener su gestión, porque bueno, varios ya piensan en las próximas elecciones y lo que buscan es eso, ¿no? Tratar de acomodarse con el gobierno de turno, pero como te digo, el que sigue perdiendo es la clase trabajadora, los de abajo. Por eso creo que es necesario más que nunca que la clase trabajadora se una y sobre todo, ¿no? Plantear otra alternativa que no va más a aquellos que vienen gobernando para los ricos, ¿no? Muchas gracias por haber venido, Alejandro. Dale, muchísimas gracias.